Cordial saludo. Los integrantes para la realización de este eje número 3 son María de los Ángeles Guerra Brito, Jason Ciceri Santanilla y Gina Paola Bolívar Aguirre. Introducción. Los derechos humanos en la actualidad han adquirido cierta importancia a tal punto que ante cualquier hecho está en boca de una persona. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué implica la violación de uno de ellos? ¿Vivimos realmente bajo el amparo de los derechos humanos? Todas estas preguntas tienen respuestas, pero hay que verlas desde un punto de vista que sea imparcial ante la realidad mundial que se está viviendo en esta época y a raíz de ello, hacer un análisis que nos permita caracterizar este eje que se interconecta con el derecho y la ética. Cuando hablamos de la palabra derecho, hacemos hincapié en un poder o facultad de actuar, un permiso para obrar de un determinado sentido o para exigir una conducta de otro sujeto. Identificar los derechos humanos del que habla el artículo y los derechos conexos. Los artículos identificados en este trabajo fueron el artículo 13, el 17, el 18 y el 21, donde el artículo 13 habla de garantizar la libertad de movimiento. Todas las personas deberían tener la oportunidad de viajar dentro de su propio país y escoger dónde vivir. El artículo 17, derecho a la propiedad, es un derecho de toda persona que puede ser ejercido individual o colectivamente. El artículo 18, se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá. El artículo 21 se reconoce como tres derechos diferenciados. El derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o a través de los representantes. El derecho a acceder a la función pública y el derecho a las elecciones democráticas auténticas periódicas. Establecer una relación con la Constitución colombiana. La Constitución Política es un libro jurídico en el cual busca respaldar a todos los colombianos garantizando unos derechos y exigiendo unos deberes como colombianos, que buscan la preservación de los mismos, logrando evidenciar que en el mencionado artículo la cantidad de irregularidades que presentan, lo que conlleva a la violación de unos derechos de las personas que habitan sobre el sector. Argumentar las razones por las cuales han sido garantizados y vulnerados los derechos identificados. En el artículo 21, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. En este punto, los indígenas participaron en el gobierno y se les tiene que consultar el caso en el tener que intervenir alguna de estas áreas protegidas, pues el derecho a la propiedad en que se habla la Declaración de los Derechos Humanos fue un derecho que se les vulneró a ellos, porque toda persona tiene derecho a decidir cuál es su vivienda, cómo poseerla, si individual o colectivamente. En el caso de los indígenas estaban colectivamente el poseer y conservar esas tierras. Presenta un caso en su entorno más cercano relacionando con los derechos humanos identificados donde garantice y vulnera el derecho y explicar su elección. En el barrio donde me hospedo se encuentran varios supermercados con variedad de productos y es muy frecuentemente ver venezolanos trabajando porque a ellos les pagan más barato. Segundo, ver a niños y niñas trabajando, realizando infinitas actividades, barriendo, trapeando, arreglando verduras, realizando domicilio. Lo peor es que los contentan con cualquier alimento y así violan el derecho a la educación, derecho a juego, derecho a la... Planear alternativas de protección para garantizar los derechos humanos vulnerados. Lo más conveniente sería establecer un conjunto o en conjunto con el bienestar familiar, la Defensoría del Pueblo, la Política Nacional de Colombia, hacer unas rondas en diferentes ciudades con áreas de verificar que se esté vulnerando los derechos humanos de los colombianos.
Caso. Oscar es auxiliar de enfermería, trabaja en un hospital privado. Normalmente tiene turnos de 12 horas diurnas, con un domingo de descanso cada 15 días. Sin embargo, ha sido despedido. El motivo de su despido ha sido negarse a renunciar a recuperar las horas extras que la empresa le había obligado a realizar durante varios meses, y por las que le corresponde el descanso de 3 días. Esta persona llevaba 5 años trabajando en este hospital, bajo contratos a término fijo renovados cada 3 meses. Recientemente se dio un cambio de En el caso anterior, a la hora en que Oscar es despedido, se vulneran varios derechos. Uno de estos derechos es el derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, el derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. En este caso, Oscar pues le vulnera este derecho porque al ser despedido, la salud mental de él y tanto física del agotamiento de trabajar tantas horas seguidas, pues se ve vulnerado. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a servidumbres. Y en este caso, pues se considera como esclavitud el hecho de estar laborando más de 8 horas diarias, que es lo permitido por el Código Sustantivo de Trabajo. Toda persona tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, ya que se le asegura el beneficio tanto de él como de su familia. Y toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración de trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. En el anterior caso, en el de Oscar, estos derechos se ven vulnerados en el momento en que es despedido sin justa causa, solo por el simple hecho de no acceder a perder las horas extras que se le debían después de 5 años de laborar en este hospital donde trabajaba 12 horas diarias, que lo recomendado por el Código Sustantivo de Trabajo son solamente 8 horas diarias. Las demás serían horas extras, pero si son pagadas tanto en tiempo o como en dinero, según el acuerdo que lleve con el empleado. A él lo despidieron por el simple hecho de no aceptar esos 3 días que le debían, que los perdiera, porque la nueva administración no lo permitía. Entonces, en este caso y en este momento, esos derechos son vulnerados a la hora de que es despedido sin justa causa. Aquí, en este caso, la única alternativa que tiene Oscar es informarse y asesorarse de una persona que sepa de estos derechos y que ayude a este hombre a no perder sus derechos, a no perder su trabajo, ya que lo necesita para el sustento tanto de él como de su familia. Es solicitarle a la empresa donde laboraba, si ya no es posible un reintegro del trabajo, solicitarle una remuneración, ya que éste tiene todo el derecho de recibir la remuneración porque fue despedido sin justa causa. Él no cometió ninguna infracción grave, solamente por el hecho de no aceptar renunciar a esas horas que se le debían y seguir laborando estas 12 horas que venía laborando eventualmente. Y esto afectaba la salud física y mental de él porque ya sentía mucho agotamiento a la hora de laborar. Ya el 100% de sus capacidades no iban a estar por el agotamiento que tenía de laborar tantas horas seguidas en el hospital. Bueno, con fortuna en mi entorno laboral, hasta el momento no se han visto reflejados ninguna violación de los derechos humanos, ni en mi caso, ni en el caso de mis compañeros de trabajo. Gracias a la buena gestión que tiene mi jefe, ella por lo general al contrario, ella prevalece y pone en primera instancia a sus trabajadores y a la salud de sus trabajadores. Mm, Ella nos ofrece muchas alternativas y nos ofrece muchas cosas para, para que nuestros derechos nunca sean vulnerados. Continuando con el ítem 7 de nuestro trabajo, presentar una conclusión argumentativa sobre
la pregunta ¿por qué el comportamiento ético se relaciona con la garantía o vulneración de los derechos humanos en Colombia? Debemos tener en cuenta que el conocimiento de los derechos humanos, su aplicabilidad, requieren transformarse en una filosofía de vida, de un modelo ético fundamental de la ciudadanía para combatir todos esos sucesos que muchas veces pues, no queremos que sucedan, entre ellas pues, asesinatos, secuestros, crimen organizado, corrupción, demás. Muchas veces estas cosas pues parecen normales en esta sociedad. Si comprendemos que los derechos humanos, para ser reconocidos, ejercidos y defendidos, demandan información, conocimiento, ética, cultura, cierto tipo de actividades, entonces eso requiere una comprensión y los vamos a entender mucho mejor. Muchas veces consideramos pues, que la ética y el derecho están estrechamente vinculados, ya que los principios éticos guían el comportamiento de los profesionales a fin de ejercer una mejor profesión, una excelente profesión apropiadamente. Esto pues nos contribuye a lograr el bienestar común y por lo consiguiente la armonía social. La siguiente pregunta: ¿qué pueden hacer ustedes como ciudadanos para garantizar sus derechos desde la ética? Concluimos en que construyendo una mejor forma de pensar y actuar, utilizando el diálogo como un instrumento para alcanzar estas posibilidades, estos acuerdos, niveles progresivos de consenso, donde el ámbito personal debe formar seres humanos con capacidad de iniciativa que expongan sus ideales de la ética ciudadana. Esto se fundamenta pues en todos estos ambientes éticos, culturales y demás, forja unos preceptos morales en cada una de las personas, mejora la convivencia y la democracia, que los derechos se fundamentan como la expresión del consenso para la edificación de una ética ciudadana, destinada a asegurar relaciones interpersonales justas que posibiliten la libertad de los seres humanos para la búsqueda de la felicidad personal.